Bienvenidos a la iglesia New Beginnings Baptist Church. Estamos ubicados en la ciudad de Streator, Illinois. Todos nuestros servicios son traducidos en vivo al español y le invitamos a formar parte de nuestros servicios y a exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora acompáñenme a nuestro servicio, el cual está ya en proceso. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 22. Aquellos que me conocen saben que yo estuve, después de la escuela secundaria, estuve en el ejército, en las marinas. Cuando yo tenía 17 años fue que yo formé parte de las marinas. Estuve en San Diego para mi entrenamiento y ese entrenamiento no es fácil, no es un momento divertido. Específicamente la última semana del entrenamiento es un periodo que le llaman el Crucible. Son 54 horas, 2 días y medio más o menos. Tenemos que caminar 48 millas con una carga pesada y se le da poco tiempo para dormir. Y les dan paquetes de comida pequeños. Y es la culminación de la jornada. Lo meten en diferentes escenarios en esos días. Y la memoria más fuerte que yo tengo es cuando regresamos al lugar donde dormíamos 2 horas temprano. Y en vez de permitirnos dormir esas 2 horas extra, tuvimos que por 2 horas gritar el himno de las marinas. Entonces es un reto. Tenemos que comprobar en ese periodo de tiempo lo que nos hemos convertido. En la última parte de ese crucible es subir una montaña, y arriba de la montaña, allí es donde se le presenta su águila, y allí usted se convierte en un recluta a una marina. Usted ha demostrado quién usted es. No es que somos una persona diferente, simplemente hemos comprobado a quién nos hemos convertido. Y hoy, en Génesis capítulo 22, Abraham pasa por un crucible, un examen, una prueba. Entonces voy a leer Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, esa es la palabra de Dios. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío, y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos de un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar como el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Y oramos ahora que podamos verte a ti, que podamos verte en tu misericordia, en tu bondad, en tu justicia, en tu poder. Señor, ayúdanos a ver quién tú eres y que al ver eso nos pueda cambiar. Pedimos que tu Espíritu pueda trabajar en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. La idea principal: Dios siempre va a proveer lo que se necesita para aquellos que caminan en fe en las promesas de Dios. Dios siempre va a proveer lo que se necesita para aquellos que caminan en fe en las promesas de Dios. Ahora voy a tomar esto y reducirlo en algunas tres partes. Primero, el llamado a fe. Segunda, la obediencia de fe. Y tercero, la bendición de fe. Entonces, primero, el llamado a fe. Y primero vamos a ver el contexto y vamos a recordar el contexto de lo que hemos estado viendo, porque el contexto nos da el significado para dónde vamos en este texto. Recuerden que Abraham ha hecho paz con Abimelech. Luego él planta un árbol cerca de un pozo y llama el nombre de Jehová. Y si vemos cada una de esas cosas, parece que estamos de regreso a Edén. Abraham ha causado que este lugar sea un desierto a un jardín. Él ha plantado un árbol. Y él ha causado que este lugar sea un lugar hostil con Abimelech a un lugar de paz. Ha cambiado este lugar de desierto a un oasis. Él ha cambiado hace 2 capítulos de temor al hombre a comunión con Dios. Y aún hace unos capítulos, Sara había dicho que este niño le traería Edén. Y aunque Abraham tuvo que dar su primer hijo Ismael, él encontró paz y ellos se quedaron en la tierra de los filisteos por un tiempo hasta este momento. En el capítulo 22 se nos dice qué va a ocurrir como lectores, se nos dice qué va a pasar y vemos que Abraham va a pasar por una prueba. Dios quiere que nosotros sepamos que este es una prueba. Recuerden, Dios es el preservador de vida. Él no trae muerte a Adán y a Eva, aunque ellos lo merecían. Él no destruye toda la raza humana con un diluvio, sino que Él preserva a los animales y a Noé y a su familia. Él no
destruye a todas las naciones, incluyendo Sodoma y Gomorra, sino que Él solamente destruye a Sodoma y Gomorra y Él preserva a Lot y a su familia. Entonces Dios quiere la sangre. Él ahora está amenazando la línea de la promesa. No, Dios no está cambiando. Él quiere que nosotros sepamos desde el principio que este es una prueba. Y esa palabra quiere decir que va a revelar una verdad en cuanto a un asunto. ¿Quién es Abraham? Es la pregunta. Porque vimos sus bajas, sus altas, pero cuando se tiene que ver en cuanto a quién Abraham es, tenemos que preguntarnos, ¿Abraham va a confiar en Dios o no? Abraham está en una posición para demostrar la realidad de quién él es. Así como en el crucible de entrenamiento del ejército, uno demuestra quién es en este entrenamiento. Igual, Abraham tiene que demostrar si él teme a Dios. Y entiendan que Dios nos pruebe es muy diferente de la tentación. Santiago dice que cuando somos tentados, no debemos de decir que Dios nos está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a ninguna persona, sino que cada quien es seducido y atraído por sus propias concupiscencias, sus deseos. Entonces, cuando el pecado cuando su deseo es concebido, entonces da a luz el pecado, y el pecado, cuando es concebido, da a luz la muerte. Eso es en Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Entonces Dios no está tentando a Abraham a hacer el mal. No hay un deseo en cuanto a Abraham a cometer asesinato, sino que esta es una oportunidad para que Abraham demuestre su fe, para demostrar que él confía en las promesas de Dios. Y vemos una distinción aquí en la prueba de Dios a Abraham y la diferencia de la serpiente tentando a Adán y a Eva. El diablo está incitando los deseos de Adán y a Eva para que ellos puedan desear las cosas que son prohibidas. Aquí no es aquí. Eso no sucede aquí. Dios sabe que Abraham va a pasar la prueba. Dios no nos tienta a pecar. Entonces, ¿qué es esta prueba que vemos aquí? En el verso 2 dice Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. ¿Ven cómo Dios habla? Esta no es una tentación. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué quebranto de corazón, qué devastación. No puedo imaginarme lo que habrá estado ocurriendo en la mente de Abraham. Primero, Abraham tenía que dejar ir a su hijo Ismael, y ahora Dios le está pidiendo a sacrificar a Isaac como un holocausto. Y aquí están en la tierra de los filisteos, un hogar feliz según ellos. ¿Qué puede causar a Abraham hacer tal cosa? ¿Qué puede mudar a Abraham de estar en su hogar feliz a tomar un cuchillo en sus manos? La manera este mandato se dice debe de recordarnos otro instante cuando Dios llama a Abraham. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Entonces hay similitudes allí. Dios originalmente le dijo a Abraham que él dejara a su familia y que él fuera a un lugar, una tierra que Dios le mostraría. Y aquí, Él está llamando a tomar su hijo
e ir a un lugar montañoso, a un monte que Dios le mostrará, donde Abraham sacrificará a su hijo. Este es un llamado a fe. La vida de Abraham, al fin del capítulo 22 hay una genealogía, y las genealogías en Génesis se usan por el autor como divisiones de los capítulos. Después de Caín y Abel hay una genealogía. Después de Abraham, al fin de su vida, encontramos una genealogía. Entonces vemos que la historia, en el principio vemos un llamado a fe. Y al final vemos también un llamado a fe. Este es un llamado a confiar en el Dios. Y la pregunta es, ¿cómo va a responder Abraham? ¿Qué sabe Abraham que lo convencería a obedecer a Dios? Quiero que usted piense en algo que Dios le ha llamado a usted a hacer. Dios le ha llamado a hacer algo y usted sabe que ha sido revelado en las Escrituras, mas sin embargo usted no ha obedecido. Algo que usted ha dicho, yo lo puedo hacer en el futuro, algún otro día, perdonando a alguien que no lo merece, pidiendo perdón a alguien quien usted ha ofendido, compartiendo el Evangelio con alguien que lo necesita. Todas estas cosas no se hacen sin sacrificio. Todas estas cosas requieren que nosotros demos nuestro orgullo o nuestro temor al hombre o nuestro temor de una conversación incómoda. Requieren que nosotros demos algo de nosotros mismos. Y en este sacrificio nos demuestra lo que debemos de dar, nuestro orgullo, nuestra imagen. ¿Qué sacrificio está pidiendo Dios que usted haga? ¿Y por qué usted no ha obedecido? Quiero que usted piense en eso. ¿Qué le ha pedido Dios que usted abandone, que usted sacrifique en su vida al ver este pasaje? Ahora ya vimos el llamado a la obediencia de Abraham. Segundo, vamos a ver la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. En el verso 3 vemos que muy temprano, en la mañana, Abraham se levanta. En mi carne, en mi debilidad, cuando yo sé que algo difícil viene, tengo que enfrentar algo que no quiero enfrentar. Entonces yo no quiero levantarme de la cama, como que si escondiéndome en la cama va a hacer las cosas desaparecer. Mas, sin embargo, yo sé que siempre voy a tener que enfrentar estas cosas. Pero Abraham no cae en esa tentación. Él se levanta temprano en la mañana. Y él tiene un camino muy largo y difícil de fe. Y yo veo esta verdad. Fe produce fe. Un paso de fe produce otros pasos de fe. Hay un envión en cuanto a fe. El principio y el primer paso es el más difícil. Pero Abraham se levanta y él carga los asnos, él toma la leña, toma a su hijo y él comienza el trabajo. Él toma los primeros pasos de fe que se requieren. Entonces, hermanos, cualquier cosa que usted sabe que usted debe de hacer, que usted debe de sacrificar, usted necesita tomar los primeros pasos. Puede ser un paso pequeño, algo tan simple como decirle a otra persona lo que usted necesita hacer, preparando su corazón para ese camino de fe, tomando ese paso de fe el día de hoy. Ahora, lo que nosotros vemos en el capítulo 4
este viaje al lugar de Moriah, Abraham ve el lugar de lejos. Y Abraham comienza a marchar al lugar donde él va a ofrecer su propio hijo, el hijo en quien él ha puesto toda su confianza, toda su esperanza. ¿Qué es lo que ayuda a un hombre a pasar por esas cosas? ¿Qué hace que Abraham llegue a este lugar, esta montaña de sacrificio? ¿Qué es lo que él ha conocido acerca de Dios? Y estas son algunas cosas que Abraham ha llegado a conocer a través de su vida al estudiar este libro, que son esenciales para cualquier lector para poder aprender a confiar en Dios. Entonces quiero que veamos estas tres verdades a las cuales Abraham se está aferrando. Primeramente, Dios es bueno. Dios es bueno. Abraham dijo estas cosas en Génesis 18:23. He was interceding for Sodom and specifically for his nephew Lot. And Abraham heard God's plan to destroy Sodom and he couldn't fathom God doing such a thing. Él pregunta, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? ¿Tú vas a destruir al justo con el impío? Tú no harías eso. ¿Tú tratarías al justo? Y él dice que nunca suceda eso. Abraham sabe que Dios es bueno, que Dios es justo, porque él sabe acerca de eso. Él ha caminado estos 3 días y él sabe que la bondad de Dios está con él. En cada paso, él entiende que Dios es bueno. Dios es bueno. Que al ir al lugar que significa la muerte de su hijo, Abraham se está predicando a sí mismo, Dios es bueno, Dios es bueno. Y en su vida, yo me pregunto si usted puede decir que Dios es bueno. Aquello que lo está preveniendo de caminar con Dios es que usted no ha creído que Dios es bueno. La cosa que Dios le está llamando a hacer es solo para hacerlo lucir ridículo. Debemos de creer lo que Abraham creyó, que el juez de toda la tierra va a hacer lo que es correcto. Lo que nosotros encontramos en su palabra, lo que encontremos en la palabra de Dios, es para su bien. Lo que Él le ha llamado a hacer es para su bien. Es lo mejor para su vida. Es difícil y es muy doloroso, mas es necesario. Abraham había llegado a conocer que Dios es bueno y segundo, que Dios es poderoso. Abraham llegó a saber que Dios es poderoso. En Génesis 18:14, el ángel hizo una pregunta. ¿Hay algo imposible o muy difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Recuerden que Sara había reído cuando ella había sido enterada que ella tendría un hijo y el ángel respondió diciendo, hay algo demasiado difícil para el Señor. A lo mejor no es que usted piense que Dios sea bueno, simplemente usted se está enfocando en su situación. Tiene algún pecado que sea necesario confesar y usted no ve una manera como usted pueda obedecer a Dios. Dios nos manda a obedecer. Y esa obediencia usted la ve como un mar rojo. ¿Cómo me va a ayudar Dios a obedecer?
Entonces yo le hago la misma pregunta que el ángel le hizo a Abraham. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Que no Dios ve aquellas cosas que usted teme. Dios no es bueno, que no es, Él es suficientemente poderoso para que Él pueda llevarlo a usted a ese lugar de obediencia. Nada es demasiado difícil para Dios. Cuando Abraham había perdido toda esperanza y no había una explicación natural, su esposa tuvo un hijo. Y en ese momento, cuando él va a ese monte, él se pregunta, ¿Dios es más poderoso que la carne? Y él dice, sí, Dios no solamente es bueno, pero también Él es poderoso. Y finalmente Abraham entendió que Dios es fiel. Dios es fiel. Abraham entendió esto, que Dios es fiel a sus promesas. Vez tras vez, Dios le había dicho que Él proveería todo lo que era necesario para Abraham. Le iba a proveer un hijo de su esposa Sara. Y Dios prometió, y aquí estaba el hijo. Isaac había nacido. Y a este punto él no es un bebé, ya él es un adolescente de 12, 13 años. Dios estaba cumpliendo su promesa hacia Abraham. No importa qué dificultades Abraham se había enfrentado, Dios había cumplido sus promesas. Él había dicho que su esposa daría un hijo y ella dio a luz. Y la promesa es que es por medio de Isaac que las naciones serán bendecidas. Y que su descendencia serían tan numerosas como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esa promesa era por medio de Isaac. Entonces, ¿cómo es que ahora Dios le está llamando llevarlo a este monte para sacrificarlo? ¿Cómo es que Dios hace de Abraham una nación si Isaac está muerto? Pero él sabe que Abraham sabía, él creyó que Dios haría, que Dios iba a cumplir sus promesas. Entonces cuando vemos a Abraham ir de este lugar de Edén hacia este lugar donde se le dice que él tiene que darlo todo, ¿qué es lo que lo impulsa? ¿Qué hace que él corte esa leña? ¿Qué lo motivó para llevar a su hijo y levantarlo de cama para llevarlo consigo? La fe. Es la fe. La fe es lo que lo impulsó a obedecer. Que Dios es poderoso, que Dios es fiel a sus promesas. Y eso es lo que se nos dice en Hebreos capítulo 11. El escritor de Hebreos nos dice esto: por la fe, Abraham, cuando Dios lo probó, ofreció a Isaac. Abraham reasoned. This is amazing. The Holy Spirit here gives us insight into what Abraham was thinking. What got him through this time? What fueled him to do this thing? Verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era
poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces él sabía, Abraham sabía, que Dios era lo suficiente poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Él sabía que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Ese tipo de fe es lo que causa que Abraham salga de su Edén hacia el monte donde él va a sacrificar a su hijo Isaac. Y la pregunta es, ¿usted tiene ese tipo de fe? ¿Es su vida marcada por ese tipo de fe? ¿O usted simplemente está vagando por el mundo? Abraham tenía una relación genuina con Dios. Y esa relación, lo que él sabía, lo que era verdad en cuanto a Dios, lo impulsó para seguir a Dios a cualquier lugar. ¿Es su vida marcada por vagancia, alejándose de aquello que usted sabe que es lo correcto? Si eso es lo que su vida, así luce su vida, yo le invito a profundizar su fe con Dios y comience por medio de la palabra. Acérquese a alguien que usted sabe que tiene ese entendimiento de la palabra y haga la palabra de Dios una prioridad. Usted no necesita vagar sin dirección o tirado de un lado al otro. Usted puede parar seguro de lo que viene en el futuro. Usted está seguro de la eternidad que Él ha comprado para usted. Entonces yo le animo a vivir por fe. Y miren la osadía de Abraham. Él les dice a sus siervos, quédense aquí, mientras yo y el muchacho vamos allá y luego regresaremos a ustedes. Y él dice, nosotros vamos a regresar a ustedes. Abraham sabía que Dios sería fiel. Él no perdió su hijo ese día. En el verso 8, cuando Isaac pregunta en cuanto al sacrificio, Abraham responde, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Entonces vemos que cada paso es impulsado por el Dios en quien él había confiado. No importa qué es lo que Dios le pidiera. Y finalmente, la obediencia de fe, de la bendición de la fe, la bendición de la fe. Entonces Abraham hace un altar, él ata a su hijo Isaac, lo coloca sobre la leña, sobre el altar, él alza su mano para herir a su hijo Isaac, y un ángel llama del cielo y le dice, Abraham, Abraham. Recuerden hace 2 capítulos, Abraham sintió temor por un filisteo, mas aquí, en este examen, en esta prueba, Abraham demostró quién él verdaderamente era, un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios. Él le confió a Dios sus más preciosas posesiones, aún su propio hijo Isaac. Así como Dios proveyó cubiertas en Génesis, allá en el Edén, así como Dios había provisto otro hijo después de que Caín mató a Abel, así como Dios había provisto una manera de salir del diluvio para Noé y su familia, y así como Dios proveó un camino para
God provides what is needed. Para Lot y su familia, Dios aquí está proveyendo Mount Moriah, exactly where hundreds of years para before Abraham una Solomon salida. built the temple, God provides a way for the sacrifice. As a Dios sacrifice provee for Abraham's un son, sacrificio so that para que every day, todos los días going up from los this sacrificios mountain for the sins estarían siendo ofrecidos en este monte. And once per year, every Una vez por año, Israelite family would make that same trek up the mountain cada familia israelita and sacrifice. haría esa jornada para ofrecer su sacrificio. In that sacrifice, God was Y en ese sacrificio, Dios estaba cambiando. one day Él estaba mostrando que un día un sacrificio final se haría. the Lamb of God. who El takes Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. We go back to the main idea. God Regresemos provide what is a la idea principal. Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer para cumplir sus promesas. our greatest need is for our debt Nuestra to necesidad es que nuestra deuda hacia Dios sea pagada. Y eso es lo que Dios provee en su Hijo, que Él no escatimó. God. He spared Abraham's son. He did not spare his own son. Así como Abraham no escatimó a su propio hijo, Dios no escatimó a su Hijo. Laid his life down as the ultimate sacrifice Él dio su vida como el sacrificio final in his work on the y tenemos que confiar en su obra en la cruz. we don't deserve because he received the death. Él recibió la muerte que nosotros merecíamos. Trusting in Jesus, Al confiar en Jesús, su muerte es para nosotros. Dios ya nos dio una provisión. Jesús murió para que si usted confía en Él, sus pecados pueden ser perdonados. you must live your life Usted debe de vivir su vida in God's promises, like dentro de las promesas de Dios, como Abraham. precious to Está dispuesto a dar lo que es más precioso para usted you. In his hands, y colocarlo en las manos de Él, confiándolo en Él, porque usted sabe que no importa lo que Él me pide, he's powerful. Él es no solamente poderoso, Él es fiel y Él es bueno. When we began this series in Genesis, Cuando comenzamos esta serie en Génesis, the Jesus Storybook Bible, yo había leído remember this? ustedes recuerdan este libro, As we're closing la Biblia de this historias de Jesús, this will be the end of part 2. y esto va a ser el final de parte 2 de, I thought we would end y pensé que the Jesus Storybook Bible. podemos terminar leyendo una porción de este libro. Truly love this book. I want to read Amo mucho este libro y quiero leer para the way ustedes this author puts the la manera como este autor sacrifice of Isaac. menciona el sacrificio de Isaac. It says, God knew that his secret rescue plan could only work if Abraham trusted in him completely. God had to make sure Abraham would do whatever he asked. So a few years later, God asked Abraham to give him a present. Abraham liked giving presents to God. He gave God his animals. They were called sacrifices, and they were a way. Dios sabía que su plan secreto de rescate daría resultados solo si Abraham confiaba en él por completo. Dios tenía que cerciorarse que Abraham haría lo que él le pidiera. A Abraham le gustaba darle regalos a Dios, le daba a Dios sus animales. Pero esta vez Dios no quiso una oveja o cabra. Dios quería que Abraham le diera algo más, mucho más. Quería que Abraham le diera a su hijo único, el hijo que él amaba, Isaac. Poner a su hijo Isaac sobre el altar y matarlo. ¿Cómo podía Dios pedirle que hiciera tal terrible? A la mañana siguiente, muy temprano, Abraham e Isaac salieron. Subieron por el sendero empinado y pedregoso del monte. Isaac llevaba la leña a la espalda, su padre llevaba el cuchillo y las brasas. They built an altar and laid the wood on top. Abraham asked his son, Construyeron un altar y pusieron la leña encima, y Abraham le pidió a su hijo que se subiera encima de la leña. Isaac no entendía, pero sabía que su padre lo quería, así que confió en él. Se subió al altar y Abraham ató a su hijo a la leña. Isaac no luchó ni trató de salir corriendo, sino que simplemente se quedó quieto y no hizo ningún ruido. Todo estaba listo. Abraham empuñó el cuchillo, las lágrimas brotaron de sus ojos, el dolor
le llenaba el corazón, su mano temblaba, alzó el cuchillo muy alto en el aire. Detente, Dios, dijo Dios, no le hagas daño al muchacho, quiero que viva y que no muera. Ya sé que me quieres porque estabas dispuesto a darme a tu único Isaac. Abraham sintió en su corazón, brincaba de alegría, desató a Isaac y lo estrechó en sus brazos. De repente Abraham vio un carnero atrapado en unos arbustos. El sacrificio. Dios le había dado lo que necesitaban justo a tiempo. El carnero moriría para que Isaac no tuviera que morir. Así que Abraham sacrificó al carnero en vez de sacrificar a su hijo. Sentados en la falda de este monte, contemplando las últimas brasas en el frío de la noche, como las estrellas brillaban, Dios ayudó a Abraham y a Isaac a entender algo. Dios quería que su pueblo viviera, no que muriera. Un día alguien nacerá en tu familia, le prometió Dios, y traerá felicidad a todo el mundo. Dios estaba alistándose para darle al mundo un maravilloso regalo. Sería la manera de Dios de decirle a su pueblo, te amo. Muchos años después, otro hijo subiría por el monte, llevando un madero en su espalda. Como Isaac, él confiaría en su padre y haría lo que su padre le pidiera. Él no lucharía ni saldría corriendo. ¿Quién fue? El Hijo de Dios, su único hijo, el hijo que él amaba, el Cordero de Dios, Jesús. Dios envió a su único hijo a esa cruz a morir. Si usted pone su fe en él, él va a perdonar todo su pecado. Todo pecado será borrado. Entonces hoy, confíe en Jesucristo. Confíe lo que Dios ha provisto. Señor, te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que tú no escatimaste, sino que lo diste por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Para que tú tengas memoria de cada uno de nosotros. Confesamos nuestras debilidades, que tú nos ayudes nuestra falta de fe, de nuestra falta de creer, y concédenos fe para caminar en las promesas, para confiar en la obra que tú hiciste.